Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días para algunos. Buenas tardes, buenos días para que ¿Cómo son las vais? 8 de la mañana. Hola, Muy bien, hola. ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. De lunes, así que todo lo bien que se puede. Vale, veo que ya somos unos cuantos, hay gente que se está conectando todavía, así que vamos a ver los que están en el limbo, entre comillas, que terminen de conectarse. Yo, mientras tanto, voy compartiendo, ¿vale? Porque la idea de la sesión de hoy es terminar el tema 2 que nos dejamos a medias el otro día, ¿vale? Y empezar con el tema 3 hasta donde lleguemos como hacemos siempre, ¿vale? Así que voy a compartir y empezamos. Mientras tanto se va uniendo gente. Qué bien veros las caras, ¿eh? Da gusto, da gusto. Gracias, Gertón, Miguel Ángel. La verdad es que No, con este grupo da gusto porque ya no solo es que os vea, es que participáis un montón, así que se agradece muchísimo, porque una no se siente sola aquí en clase. ¡Ay, Marta! ¡Qué bien! Las caras conocidas. Vale, fenomenal. Pues entonces, vamos a por ello, ¿vale? Estuvimos hablando de la comprensión de la relación con el cliente, estuvimos hablando de la propuesta de valor y vamos a hablar del Value Proposition Canvas, que era esa herramienta que teníamos como la más utilizada, ¿no? Para definir la propuesta de valor. Así que vamos con ello y vamos a ver en qué consiste esta herramienta y cómo la podemos construir. ¿Vale? Básicamente, esta herramienta lo que va a representar son, por un lado, el bloque del cliente, por otro lado, el bloque de la propuesta de valor, que unido, ¿no? Conforman esos dos bloques de la creación de valor que debemos tener en cuenta en nuestras compañías. Así que vamos a empezar hablando del perfil del cliente, ¿vale? Este segmento de estos tres quesitos, por así decirlo, nos va a ayudar a mapear al cliente. ¿Qué significa esto? Que de nuestro cliente vamos a conseguir identificar las tareas que nuestro cliente está intentando completar, es decir, qué necesita, qué tiene que hacer nuestro cliente, los problemas que está intentando resolver y las necesidades que desea satisfacer, ¿vale? Ahora que veo a Marta en pantalla, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Con la T-movilidad. Es decir, Marta, para los que no os pudisteis conectar a la presentación, trabaja en transporte público de Barcelona. ¿Vale? Entonces, aquí el cliente le tenemos identificado, ¿no? Ciudadanos normalmente de Barcelona que utilizan este transporte público, pero ojo, podemos tener también turistas, ¿vale? Probablemente los problemas a los que se enfrenta el turista y a los problemas que se enfrenta el local van a ser diferentes, ¿vale? Igual que las necesidades que tienen que cubrir. Un local tendrá que ir como necesidad, ¿no? Probablemente sea ir al trabajo todos los días, mientras que para el turista se centrará en pues ir a ver la Sagrada Familia, poder tener un desplazamiento ágil por toda la ciudad que me permita ver todo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que al final esto lo tenemos que aplicar a cada segmento de clientes con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen los mismos problemas a los que podemos nosotros ayudar, con los que podemos nosotros ayudarles. ¿Vale? Entonces, es importantísimo. El perfil de cliente, la parte de segmento de cliente, siempre va a estar aplicada a ese cliente con el que estamos trabajando en ese momento, ¿vale? Que normalmente nuestra organización va a tener probablemente varios públicos objetivos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a identificar aquí? Como decía, tareas, problemas y necesidades, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. La parte de Customer Jobs, es decir, tareas a las que se enfrenta nuestro cliente. En este caso, son cosas que nuestro cliente pues está intentando resolver, ¿no? Cosas que está intentando solucionar. Pueden ser tareas funcionales, ¿vale? Customer jobs funcionales, como finalizar algo, resolver un problema, ¿vale?
Pueden ser tareas sociales, pueden ser tareas emocionales e incluso tareas de soporte, que son esas más implícitas entre el cliente y la marca, ¿vale? Pues comparar ofertas, esperar en la cola para pagar, pelearme con la máquina que me saca la tarjeta del transporte, pelearme con la máquina del supermercado con la que yo tengo que cobrarme a mí misma, ¿no? Con estas máquinas de autocobro, o sea, todas esas tareas de soporte también podemos incluirlas aquí, o mejor dicho, debemos incluirlas en este segmento de la parte del perfil de cliente. Luego tenemos los pains, es decir, puntos de dolor, cosas que, obstáculos, piedras en el camino, ¿vale? Elementos que van a dificultar que nuestros clientes consigan llevar a cabo esas tareas que se han marcado, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, resultados no deseados, ¿vale? Que tengan que hacer mucha cola para pagar, que yo me haya comprometido a mandarle un regalo para su prima que ha encargado y que lo necesitaba hoy y resulta que le llega pasado mañana, ¿vale? Que ha pedido una talla M del vestido y yo le he mandado una talla XXL y ahora no le vale, o que se lo he mandado roto, ¿vale? Todas esas cosas o todas esas piedras en el camino, ¿no? Como les hemos llamado, que son resultados no deseados, están aquí, ¿vale? Pero también obstáculos. Ya no significa que es que haya hecho mucha cola para pagar, ¿no? Que sería un resultado no deseado, sino que resulta que he ido a pagar y no les va el datáfono, que no puedo pagar con tarjeta, ¿vale? Y resulta que no tengo efectivo. O, ¿qué más? No tengo tiempo y no me dejan comprar online, ¿vale? Eso es una barrera. No tengo tiempo para ir al supermercado a comprar. Y como no tengo tiempo, intento comprar online y si online no me deja, ¿vale? Pues tengo ahí un obstáculo que me impide conseguir mi tarea, que es hacer la compra. Riesgos, por supuesto, cosas que no es que supongan un obstáculo ni que sea un resultado no esperado, sino que por miedo el cliente no termina de completar la tarea porque no sabe, porque no puede, ¿vale? Puede que haya conseguido meter todos mis artículos en el carrito en una página web para hacer la compra online, pero resulta que luego cuando meto la tarjeta, ¡fu! ¡Qué miedo! Meter aquí mis datos bancarios, ¿vale? No me deja pagar con PayPal y como no me deja pagar con PayPal no me fío, ¿vale? Pues ahí está un riesgo que tiene nuestro cliente, ¿vale? Y que por tanto es algo que el cliente cree que puede salir mal y eso impacta negativamente en esa tarea que tiene que hacer, ¿sí? Miguel Ángel dice costos no especificados desde el inicio y en el momento del pago aparecen. Total, total, Miguel Ángel. Ahí, fíjate, ¿eso qué es? ¿Un resultado no deseado, un obstáculo o un riesgo? ¿Qué sería de las tres cosas? Pensaría que un resultado no Resultado no deseado. deseado. Uy, perdón. Miguel Ángel, perdón, que no te escuché. Creo que dijimos lo mismo que otra Ah, persona que vale, participó. Resultado no deseado. Y lo dijimos al vale. tiempo. Efectivamente, vale, resultado no deseado, que también coincide Marta. Al final, que yo vaya a comprar y resulta que luego me digas, no, es que los gastos de envío no están incluidos. O no, es que como no llegas a 50 euros, pues tienes que pagar tanto por el envío, ¿no? Eso es un resultado no deseado, que parece que yo ya tengo todo previsto como cliente y sorpresa. Dime, Gersón. Sí, en la parte de tareas, en slide anterior, nos Voy. parece resolver problemas. No puede ser un poco confuso con problemas aquí también. ¿El qué, perdón? Aquí Un dice poco resolver un problema. No puede ser un poco confuso con la siguiente. con la siguiente, que es la de Pains. En este caso, no sé si quizá os está haciendo un lío la denominación, ¿vale? Pero Customer Journey siempre son tareas que el cliente tiene que afrontar, ¿vale? ¿Por qué hablamos de problemas que tiene que resolver? Porque el cliente tiene una necesidad y para ello, ¿vale? Una necesidad, un problema y para ello tiene que hacer ciertas cosas, ¿vale? Por eso, si os lía, mejor quedaros en la cabeza con tareas, ¿vale?
comprar una tele, hacer la compra, viajar en transporte público, ¿vale? Lo que necesita el cliente ahí. Bien, luego estamos en los gains, ¿vale? Que sería el tercer quesito de este segmento de cliente, que aquí hablamos de beneficios que el cliente obtiene, ¿vale? Beneficios necesarios, es decir, el beneficio que le estamos pidiendo al producto, lo mínimo, ¿vale? A un teléfono, pues que pueda llamar, a un ordenador, ¿no? Que se pueda conectar a internet. Cosas básicas que me tiene que dar el producto que yo compro. Luego, beneficios esperados son beneficios básicos, pero que no son imprescindibles. Beneficios deseados, esos beneficios, digamos, adicionales que van a generar una mayor satisfacción de cliente. Y beneficios inesperados es que esos son esos beneficios que ni siquiera el cliente cuenta con ellos, ¿vale? Que ni siquiera se le pasan por la cabeza. Para que lo entendáis, os he puesto el ejemplo del secador, ¿vale? Yo compro un secador, esa es mi tarea, comprar un secador, ¿vale? ¿Qué beneficio necesario hay aquí? Pues que me seque el pelo. Un secador que no seque el pelo es que no es un secador, ¿no? Es el beneficio más básico que tiene que aportar este producto. Luego, el beneficio esperado es que por lo menos pues tenga dos temperaturas o varias velocidades, ¿no? Que me ayuden a regular cómo me seco el pelo. Beneficio deseado, eso que me da más satisfacción como cliente. Hombre, pues que no haga ruido, ¿vale? Cuanto menos ruido haga, más satisfacción de cliente voy a tener. Pero eso no significa que no cubra mi necesidad básica, que es secarme el pelo, ¿vale? Prefiero un secador que tenga velocidades y varias temperaturas y que haga ruido a uno que no haga ruido, pero que tenga que ser eso como me lo seque, ¿vale? En esa velocidad o en esa temperatura. Y el beneficio inesperado, aquel que el cliente ni siquiera a veces se le puede pasar por la cabeza. Eso que va a marcar como el punto de inflexión en materia de producto, ¿no? De cuando un producto es innovador. Y en este caso, pues por ejemplo, sería que ese secador reduzca el encrespamiento del pelo o que ese secador te sane la raíz del pelo, ¿vale? Cosas que no le pides a un secador y que si te da, pues vamos, sería maravilloso, ¿vale? Por tanto, en esta parte de gains vamos a hablar de todos estos beneficios, ¿vale? Ojo, que nuestro producto a lo mejor no tiene todo esto, ¿vale? Aquí hablamos de lo que busca el cliente, no de lo que da nuestro, no de lo que da nuestro producto, ¿vale? Que el producto es el otro segmento del Customer Value, del Value Proposition Canvas, ¿vale? Aquí hablamos de lo que el cliente necesita y quiere en estos tres quesitos, ¿sí? Entonces ahora vamos, ahora sí que sí, a la otra parte del Value Proposition Canvas, que es la parte del producto y servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes. ¿Un upselling podría ser un beneficio? Desarrolla eso. Por ejemplo, Sí, no sé, de pronto en el momento de hacer el checkout, yo por haber hecho mi compra tengo un descuento para otro producto muchísimo más económico, no sé, de pronto hablas del tema del secador, y entonces por haber comprado el secador puedo tener un 50% de descuento en una crema antifreeze, no sé, de pronto, pues del tema no sé mucho, pero digamos que es ese beneficio que yo no esperaba, pero solo me lo dan al momento del pago. O incluso a veces puede suceder que cuando me llega el producto a casa, dentro del producto hay un cupón de descuento exclusivo, ese tipo de cosas que yo no lo esperaba, no está directamente relacionado con el uso, el beneficio o la necesidad del producto, pero sí es un beneficio adicional. Entonces no sé si podría, ese upselling podría catalogarse también como esa parte de beneficio. vale, en este caso, Miguel Ángel, creo que lo más correcto sería ponerlo precisamente en este segmento del que vamos a hablar ahora, que es el segmento del producto. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es empatar con lo que busca nuestro cliente. Quizá nuestro cliente no busca que le hagas un descuento en la siguiente compra, pero sí que si se lo das, mejora su experiencia, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que hablar, yo creo, de ese generador de beneficios, aunque el cliente no nos lo esté pidiendo a gritos, ¿vale? Dime, Lisette. Profe, yo pienso que sería más como una prueba, el momento de la compra del beneficio del producto.
Sí, por eso yo creo que el upselling, ¿no? Tal y como lo ha explicado Miguel Ángel o como lo ha expuesto, yo creo que entraría en esta parte que vamos a hablar ahora, ¿no? De esta, digamos, esta parte del Value Proposition Canvas donde hablamos de el producto que ofrecemos, los liberadores de punto de dolor y sobre todo las cosas que nosotros hacemos para generar beneficios, ¿vale? Aquí creo que es donde se ubicaría mejor esta idea de beneficio adicional por haber comprado esto. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver, ¿vale? Este segmento sobre los productos y servicios que la organización ofrece, ¿vale? La idea es que esto empate con la otra parte. Productos y servicios. Básicamente aquí hablamos de nuestra oferta. ¿Qué servicios, qué productos, qué catálogo tenemos para ofrecer a nuestros clientes? ¿Vale? ¿Qué tenemos a la venta? Pain relievers, liberadores de punto de dolor. En este punto, hablamos de esas características y funcionalidades que consiguen que nuestros productos reduzcan los problemas de nuestros clientes. ¿Vale? Aquí tenemos que hablar de, insisto, características y funcionalidades que hacen que seamos capaces de eliminar esos problemas que tiene nuestro cliente. Y Gains Creators, todo lo contrario, características y funcionalidades que contribuyen a generar beneficios para nuestros clientes, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo de IKEA, ¿vale? Bastante completo bajo mi punto de vista, ¿vale? En este caso tenemos la parte de cliente con jobs to be done, ¿no? Tareas, deberes, cosas que necesita nuestro cliente, ¿sí? En este caso, pues necesita construir, ¿no? Montar los muebles correctamente para que tengan la mayor longevidad posible. Esa es una tarea a la que se enfrenta nuestro cliente. Y además, amueblarnos su nueva casa. Por tanto, tenemos aquí pains, es decir, los problemillas, ¿no? Los que puede tener, y es que no entiende bien las instrucciones de montaje. Perdonad, un paréntesis. ¿Alguien de aquí no conoce IKEA? Que he dado yo por hecho que lo conocemos. ¿Todos conocemos IKEA? ¿Gerzón? ¿Hazme levanta Yo la no, mano? Tú no. no, Vale, no. pues suficiente. Con que haya uno que no lo conoce, hago la explicación. IKEA es una marca de productos de muebles, ¿vale? Productos para casa, low cost, ¿vale? No se posiciona tanto en el precio, pero sí que lo que buscan es que sean muebles económicos, ¿vale? Entonces, una de las partes donde ellos se ahorran costes y por tanto que les permite bajar los precios es que te venden los muebles desmontados, ¿vale? Entonces, tú coges una mesa y tienes una caja con tablones, con tornillos y con unas instrucciones, ¿no? Que luego cuando llegues a casa te tienes que poner a montar esa mesa o a montar ese tocador o a montar ese armario, ¿vale? Entonces, aquí, por eso habla de que una de las tareas de este cliente es montar correctamente los muebles para que tengan la mayor longevidad posible y, pues como tarea más general, lo diré, amueblar su casa, ¿vale? Entonces, uno de los pains, uno de los puntos de dolor puede ser precisamente la dificultad a la hora de entender las instrucciones de montaje, ¿no? Que con tanto dibujito, con tanto paso, pues ya no sé si este tornillo va aquí o iba antes o ahora lo he perdido, ¿no? Por tanto, si os fijáis, ese pain, ¿vale? Empata con la parte de producto. Ahí pone Digestible Video Steps of Assembly Process, es decir, vídeos cortitos, ¿no? Con el paso a paso para el montaje. O, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cómo showing, ¿no? Enseñar al cliente cómo el producto tiene que estar montado para que vea, ¿no? Que si está bien montado o no, comparándolo con una imagen y lo que él tiene, ¿vale? Al final la idea es precisamente que
el mapa de valor, ese azul, coincida con el perfil del cliente. En ese momento nuestra propuesta va a ser valiosa para el cliente, ¿vale? Si yo le vendo muebles que tiene que montar y resulta que él no se entera ni de cómo se montan, ni de qué herramientas necesita, ni de si las herramientas vienen incluidas o no, ¿vale? Si no se entera de nada, esa propuesta que le estamos haciendo a ese cliente no le va a interesar. Va a preferir gastarse un poco más por un mueble que ya viene montado y que se tiene que despreocupar, ¿no? Si tiene todos estos inconvenientes a la hora de comprar en IKEA. ¿Vale? Por tanto, tenemos que conseguir que ese mapa de valor, ese mapa azul, coincida con lo que busca el cliente, con lo que persigue y sobre todo que cubra esos pains que ha identificado, ¿no? Esos puntos de dolor que el cliente tiene. ¿Y qué es esto del perfil del cliente? ¿No? Estamos hablando del cliente dentro de este Value Proposition Canvas, pero claro, es que el perfil del cliente hay mucha tela que cortar, ¿no? Aquí hay muchas cosas de las que hablar, ¿vale? Y precisamente una herramienta que tenemos para entender cómo es nuestro cliente es el Customer Journey Map, ¿vale? Vamos a tener varias herramientas para entender cómo es nuestro cliente. Una de ellas es el Customer Journey Map, otra de ellas es la herramienta de Buyer Persona, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco algunas. Y vamos a empezar precisamente por el Customer Journey Map, que va a ser esa representación visual de cómo nuestro cliente interactúa con nosotros, ¿vale? En la etapa de consideración, exploración, comparación, testeo, negociación, etc. Básicamente tenemos un paso a paso de lo que el cliente hace con nosotros, ¿vale? Ya sea en nuestra tienda, ya sea desde que ha visto nuestra publicidad, ¿vale? Hasta que no solo compra, sino que también podemos tener servicios postventa, ¿no? Que deberíamos incluir aquí. Al final, el Customer Journey Map nos va a ayudar a entender cuál es ese paso a paso que hace nuestro cliente con nosotros. Y, por tanto, ese Customer Journey Map va a ser una de las herramientas que nos permita conocer ese perfil de cliente que tenemos. Por supuesto, aquí la base es saber a quién nos dirigimos y quién nos está comprando, ¿vale? Y volvemos a lo mismo que hablábamos antes con lo del transporte público. Puede que nuestros clientes no sean todos iguales, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que asumir y que estudiar, ¿vale? No solo a quién queremos dirigirnos, sino quién realmente nos compra. A lo mejor yo me quiero dirigir, ¿no? A esos, por seguir con el ejemplo del transporte público, a lo mejor yo me quiero dirigir a la gente que vive en esta ciudad y que por tanto que utiliza el transporte público diariamente, pero resulta que tengo un público que aún sin ser local también hace uso de este servicio, que son los turistas o es gente que vive en otros sitios pero trabaja en esta ciudad, ¿vale? Al final hay diferentes públicos con diferentes necesidades y, por supuesto, con diferentes Customer Journey Map, ¿vale? No todos los públicos se van a comportar de la misma manera, ¿vale? Así que el Customer Journey Map, excursiones de escuela, efectivamente, también, por ejemplo, ¿no? Quizá ese transporte público lo utilizan las maestras con 25 niños, que 25 niños no se van a poner a sacar la tarjeta, ¿no? del transporte público, sino que le tendremos que poner a la maestra las cosas fáciles para que esa maestra coja su ticket y el de los 25 niños, ¿sí? Entonces hay que tener muy en mente esto. Primero, quiénes son nuestros públicos e identificarlos, ¿no? Listarlos y luego por cada uno de los públicos hacer su Customer Journey Map, hacer su Value Proposition Canvas, hacer su Buyer Persona y otras cosas que veremos, ¿vale? Así que Customer Journey Map como herramienta importantísima, ¿vale? Porque al final, chicos, los clientes mandan, ¿no? Son el alma de nuestro negocio. Si no tenemos clientes, no tenemos negocio, ¿vale? Así que tenemos que entender lo que pasa por sus cabezas, ¿vale? Tenemos que entender sus problemas, tenemos que entender sus deseos, tenemos que entender qué necesitan, ¿vale? Con la idea de que esa experiencia que les estamos dando como empresa, pues esté lo más pensada para ellos posible, ¿vale? Así que para ello el Customer Journey Map va a ser una herramienta súper importante.
porque nos va a ayudar a entender cómo es ese ciclo de compra, ¿no? Desde la perspectiva del cliente, desde que nos conoce hasta que nos compra e incluso más allá, hasta que nos devuelve el producto, hasta que nos llama porque se le ha roto una pieza, hasta que, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, en IKEA, para que os hagáis una idea, como son muebles para montar, si te vienen 10 tornillos y tú pierdes uno o pierdes dos, ¿vale? Puedes acudir al servicio postventa de IKEA para decir, oye, ayer, antes de ayer, hace 4 meses, me compré una estantería y he perdido dos tornillos, ¿vale? Y te lo mandan. Ese paso es postventa, ¿vale? E influye en la experiencia de cliente. Por tanto, cuando hablamos del Customer Journey Map, no nos tenemos que marcar como final de ese paso a paso la compra. Bien, hemos conseguido nuestro objetivo, que es que nos compre, pero el servicio postventa va a marcar la diferencia en si vuelve a comprarnos o no, ¿vale? Por tanto, el Customer Journey Map también tiene que abarcar esa parte de postventa, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir esto del Customer Journey Map? Pues tenemos aquí diferentes pasos para poder hacerlo, ¿vale? El primero de todos, el primer paso, establecer los objetivos, ¿vale? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Una vez lo sepamos, vamos a saber de quién hablamos, ¿no? Cómo nos ha conocido nuestro cliente, qué ha sido lo primero que le ha llamado la atención, si ha comprado antes o no con nosotros, qué problema está intentando resolver, cuánto tiempo pasa en nuestra página web, ¿vale? Básicamente conocer quién está detrás de todos esos tickets que estamos generando en nuestras tiendas o en nuestra web o en nuestro lo que sea, ¿vale? Luego vamos a identificar a nuestro buyer persona, es decir, construir un hipotético cliente que hable, ¿no? O que tenga las características de nuestro perfil, de nuestro público objetivo, ¿vale? En este caso tenéis ejemplos de IKEA y por tanto, por seguir con el ejemplo del Value Proposition Canvas, ¿vale? Entonces tenemos a varias personas, a Nick Santos, a Brett McKenzie y a Joanna Cole, que son perfiles diferentes de público, ¿vale? Brett se acaba de comprar un piso. Nick Santos ¿cómo se llama? Remodelador de casas, ¿no? No me sale la palabra en castellano. Vamos, que trabaja, ¿no? Construyendo casas, cambiando la decoración, etcétera, ¿no? Y luego tenemos a Joana, que es un comprador casual. Aquí que tenemos 3 tipos diferentes de público. Lo mismo que hablábamos con el transporte público, que teníamos 2, el local y el turista, ¿no? O la gente que viene a trabajar a nuestra ciudad, etcétera. Al final el buyer persona lo que nos ayuda es a entender a qué segmento de clientes nos estamos dirigiendo. Y por tanto, vamos a tener un buyer persona por cada uno de los segmentos con los que trabajamos y un Customer Journey Map para cada uno de esos buyer persona. Porque no se va a comportar igual la señora que se acaba de comprar un piso que el señor que se dedica a amueblar los pisos de los demás. ¿Vale? Yo como compradora estoy súper ilusionada porque voy a amueblar mi casa y por tanto me informo muchísimo de qué madera me queda mejor, de si este producto es más duradero o no, ¿vale? Mientras que el señor que se dedica a hacerlo para otros, pues va a decir esto que es más barato, pues se lo pongo. O esto que es más eficaz o que me parece más útil a mí, pues se lo pongo también, ¿vale? Entonces vamos a tener diferentes perfiles en nuestras organizaciones y por tanto para cada uno de esos perfiles tendremos que hacer su Value Proposition Canvas, su Customer Journey Map, etcétera, ¿vale? Es importantísimo tener claro esto. En el momento en el que ya hemos elegido a qué buyer persona en qué buyer persona nos vamos a centrar, vamos a pensar en qué puntos de contacto tiene este buyer persona conmigo, ¿vale? Conmigo como marca, ojo, ¿sí? Por tanto, si yo soy IKEA y me dedico, ¿no? a esa nueva propietaria que se acaba de comprar una casa,
probablemente los puntos de contacto que la nueva propietaria tenga conmigo van a ser totalmente diferentes al resto de públicos, ¿vale? Porque la nueva propietaria se va a meter 27 veces en mi web para ver si esta lámpara le va a quedar mejor o no en su salón, si este sofá es demasiado grande o es demasiado pequeño, si este armario le encaja o no le encaja en el hueco que tiene, ¿vale? O a lo mejor acude a reseñas, ¿vale? O a lo mejor acude a nuestra aplicación móvil para ver si tiene descuentos, porque claro, amueblar una casa es caro. Entonces, si tengo descuentos, pues mejor que mejor, ¿no? En definitiva, tenemos que identificar cómo se interacciona, mejor dicho, nuestro cliente con nosotros a través de todo el recorrido que va a hacer con la marca. Aquí, una pieza de publicidad también es un punto de contacto, ¿vale? Probablemente el primero. Yo veo un cartel de IKEA o veo un cartel o un anuncio en televisión de IKEA y digo, anda, pues qué bien me viene a mí esta marca, si me acabo de comprar un piso, pues voy a echarle un ojo a su web porque a lo mejor encuentro cosas que me resulten interesantes para amueblar mi casa, ¿vale? Mi nueva casa. En definitiva, que todo suma, ¿vale? Y hay miles de puntos de contacto que tener en cuenta. Y aquí en este grafiquito tenéis algunos, ¿vale? Que son la parte de abajo, los puntos de contacto más analógicos, más offline, ¿vale? Y arriba la parte de puntos de contacto digitales. Y además está ubicado, digamos, por la fase del embudo del funnel, ¿vale? Por la fase del funnel en la que esté nuestro cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros clientes van a tener diferentes puntos de contacto con nosotros. Y ahora me podréis decir, Ainhoa, no todos los clientes tienen el mismo punto de contacto con la marca. Correcto, ¿vale? Pero tampoco todos los clientes acaban de comprar una casa o todos los clientes tienen 25 años, como hemos puesto aquí, ¿vale? O no todos los clientes tienen las mismas motivaciones. Al final, el buyer persona y el Customer Journey Map nos sirve para tener una guía de lo que hace nuestro cliente, ¿vale? Entendiendo al cliente como si fuera solo una persona y que todas esas personas fueran iguales, ¿vale? Luego cada uno, evidentemente, como usuarios, tendremos un perfil concreto y un Customer Journey Map concreto, ¿vale? Pero no podemos hacer un Customer Journey Map por cada uno de los clientes que tenemos, ¿vale? Entonces esto lo hacemos de manera general para grupos de clientes que tienen unas características determinadas, una forma de comportarse determinada y unas necesidades y frustraciones determinadas, ¿sí? Por favor, si algo no queda claro, voy muy deprisa o lo que sea, vosotros interrumpid sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una vez hemos identificado a ese buyer persona, hemos identificado los puntos de contacto, lo que vamos a hacer es construir como tal el Customer Journey Map. Y aquí tenéis un ejemplo siguiendo, ¿no? Esa línea que hemos hablado de IKEA. ¿Qué hacemos ahora? Pues ver cómo nuestro cliente se comporta con nosotros, ¿vale? Lo primero que hace, buscar online, ¿no? Busca online, incluso visita nuestra web y también a nuestros competidores. Luego, cuando ya le ha interesado, ¿no?, lo que ha visto, viene a nuestra tienda, coge una bolsa de estas típicas de IKEA, ¿vale? E incluso tenemos aquí un punto negativo, que es que cuando entra a la tienda se pierde un poco. ¿Por qué? Y aquí, por ponernos en contexto, sobre todo a los que no conocéis la marca, IKEA sigue un modelo de laberinto, ¿vale? Para llegar al final de la tienda tienes que pasar por todas las secciones de la misma. Entonces, primero entras por, me lo estoy inventando, por la parte de baños, luego llegas a las cocinas, luego llegas a las sábanas, luego llegas a las almohadas, luego llegas a no sé qué, ¿vale? El caso es que IKEA te obliga en cierto modo a pasar por todas las secciones de su tienda hasta llegar al final, ¿vale? Pues si picas. Entonces esto puede ser algo negativo para nuestro cliente y aquí lo pone, ¿vale? En ese segundo paso, cuando llega a la tienda, esa navegación por la tienda le confunde, ¿vale? Pues lo debemos poner, porque es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por tanto, ¿qué vemos aquí en este Customer Journey Map? Lo que hemos dicho antes, ¿vale? Ese paso a paso de qué hace nuestro cliente cuando interacciona conmigo y además
lo identificamos con emociones, si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo que deberíamos, que ni fu ni fa, ¿no? Que es neutral, si es algo que debemos mejorar, si es algo que lo hacemos muy bien. Al final esto nos va a ayudar a entender, ¿no? Qué es lo que valora nuestro cliente de cada punto de contacto que tiene con la marca. Y por último, veis aquí esta parte, ¿no? De aquí de este, que tenemos las bandas de colores de amarilla a azul, que está poniendo si es gratificante o no cada una de las acciones, la tenéis más desarrollada aquí, ¿vale? Desde que entra el cliente a la tienda, o sea, perdón, desde que llega hasta que aparca, hasta que ve la decoración, que ve la calidad del producto, que lo prueba, que no sé qué, y luego incluso que después de comprar se compra un helado en nuestra cafetería IKEA, ¿no? Pues aquí tenemos esa valoración de cada uno de estos puntos de contacto. Y por eso me centro y os decía, y os he dicho todo el rato, no os centréis solo en mi cliente ha comprado y ya termina el Customer Journey Map. No, es que en este caso tenéis este ejemplo, ¿vale? El cliente compra y luego hace otras cosas. Instalar el mueble, se compra un helado en la cafetería de IKEA, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Dice Natalia que si debemos hacer más de un Customer Journey Map por segmento, con diferentes caminos, emociones. Ejemplo, en un Customer Journey Map no encuentra el cliente lo que busca, pero en otro sí lo encuentra. Aquí, Natalia, yo te diría que bueno, ahora no sé decirlo, un Customer Journey Map por segmento, ¿vale? Porque normalmente el cliente va a encontrar lo que busca. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos evaluando aquí, y os voy a poner un ejemplo que he puesto antes a mis alumnos de grado, ¿vale? Os lo voy a poner un ejemplo gráfico. Estábamos hablando de comprar en Good Café, que es esta página web, que es de cafés, ¿vale? Entonces, la tarea que hemos hablado que tiene nuestro cliente es comprar café en grano, ¿vale? Yo como cliente, imaginemos que estamos hablando de mi cliente, ¿vale? El punto de contacto número 1 ha sido un vídeo de YouTube donde he conocido la marca. Luego me he metido en la web. Luego he cacharreado por la web y le he dado a café en grano, ¿no? Que es lo que quiero comprar. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en ese Customer Journey Map? Tenemos que tener en cuenta que ese paso a paso va a ser fructífero, ¿vale? Un cliente que no consigue satisfacer su compra no es un cliente, porque no ha encontrado lo que busca y por tanto se va a ir de IKEA sin comprar, ¿vale? O se va a ir de mi web sin comprar. Por tanto, ese Customer Journey Map tiene que ilustrar el paso a paso de un cliente que se queda, que consigue comprar su café o comprar su mueble o comprar lo que haga falta. Otra cosa diferente son los test de usuario, ¿vale? Los test de usuario van mucho más al grano, valga la redundancia con este ejemplo de los cafés, ¿vale? Los test de usuario es algo mucho más concreto, que analizan el paso a paso de nuestro cliente en una tarea concreta, no en toda la relación con la marca, sino en una tarea concreta como puede ser comprar café en grano, ¿vale? ¿Qué me puedo encontrar aquí? Que yo entro a la web y quiero comprar café en grano y digo, madre mía, ¿y ahora cómo sé aquí cuáles son café en grano y café molido? Si resulta que pone los dos, ¿vale? Y me hago un lío. Y yo como cliente, pues digo, pues ya no sé cuál es el que necesito y cuál no, ¿vale? Sin embargo, si pincho en uno de estos, si le doy a añadir, el siguiente paso es que me pregunte si lo quiero en grano o si lo quiero molido. Quizá esta pantalla extra es algo que nosotros como marca, en este caso como la marca de café, debemos optimizar, porque nuestro cliente no sabe dónde tiene que pulsar para elegir si quiere el café en grano o si lo quiere molido. Pero es una tarea concreta de este punto de contacto concreto. No sé si me estoy explicando. Dime, Natalia. Sí, ahí no, gracias. Y me parece súper como pues enfocarnos en realmente el cliente que se va a quedar. Sin Ujú. embargo, que me refería más es como
Por ejemplo, el hecho de, en este caso pusimos que quería un helado el cliente, pero pues siento que somos nosotros quienes construimos ese Ujú. journey como nuestra manera y decimos, bueno, para este cliente no va a encontrar lo que está buscando, ¿sí? Entonces, siento que puede ser valioso el hecho de como crear varios caminos, porque no todos van a tener como tal ese mismo, como ese mismo journey, de alguna manera, ¿sí? Por Entonces, supuesto. estaba pensando pues, y me preguntaba si en ese caso pues uno debería hacer como en el mismo segmento diferentes Customer Journey Map para poder sacar aún cosas más valiosas o eso ya es incluso como complicarse de alguna manera. No sé si me hago entender. Perfectamente. Yo creo que es rizar un poco el rizo, Natalia, porque es verdad que no todos tus clientes se van a comprar un helado después de montar el mueble, ¿vale? Ujú. Es así, es cierto. Sí. Pero aquí estamos hablando de generalidades de este tipo de clientes, ¿vale? Mm. A lo mejor un cliente no se toma un helado, pero se toma un café. O simplemente se va a casa y ese punto de contacto con este cliente concreto no lo tienes, ¿vale? Pero realmente la función de tu Customer Journey Map va a seguir siendo la misma, que es entender cuál es el paso a paso de tu cliente, Ok. ¿vale? Listo. Eh, ¿Puedes hacer varios Customer Journey Map por cada uno de los segmentos de clientes? Por supuesto que puedes, ¿vale? Nadie te lo va a impedir, no es un error garrafal, no estás haciendo nada mal, ¿vale? Si eso tú crees que te va a ayudar a entender mejor a tu cliente, adelante, ¿vale? ¿Es necesario? No lo creo, ¿vale? Ok. Listo. Muchas gracias, Ainhoa. Nada. Y aquí tenéis otro, ¿veis? Aquí tenéis la imagen de la IKEA Experience, ¿vale? Que aquí es ese recorrido laberíntico, ¿no? Que pasa desde la entrada, pasando por el punto número 1, que es, perdón, el punto número 2, que son los salones, el punto número 3, que son cosas para guardar, el punto número 4, que es el salón, el 5, las cocinas, ¿vale? Al final esto es la experiencia IKEA. Y aquí también tenemos un tipo de Customer Journey Map totalmente diferente al que hemos visto antes, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer Customer Journey Maps? Pues en Canva vais a tener un montón de herramientas, ¿vale? Y aquí sí que quiero hacer un paréntesis con lo de Canva, ¿vale? Muchas veces asociamos Canva a hacer cosas rápido y sin ningún tipo de rigor. Ojo con esto, ¿vale? Porque Canva, si lo utilizamos bien, podemos hacer cosas súper profesionales con ello, ¿vale? Entonces yo lo que siempre os digo es que si queréis utilizar Canva, que está fenomenal, ¿vale? Yo utilizo muchísimo Canva, lo utilicéis con rigor y sabiendo lo que hacéis y poniendo los colorines que vosotros consideréis y demás, ¿vale? Los colores ya hacen mucho, ya dan mucho aspecto profesional o menos profesional a las cosas, ¿vale? Entonces, ¿se puede utilizar el Customer Journey Map de Canva para vuestras propias empresas, con vuestros propios clientes? Por supuesto que sí, ¿vale? Esto va más allá del plano académico. O sea, estas herramientas las podéis utilizar en vuestros trabajos, ¿vale? Siempre y cuando se utilicen bien, claro. Así que yo es que yo apuesto mucho por Canva. Creo que ha venido a solucionarnos la vida. Antes diseñar era complicadísimo para la gente que no sabía de Photoshop, de Illustrator y de estas cosas, ¿vale? Hoy en día Canva nos permite hacer muchas cosas a gente que no tenemos por qué saber de diseño y de edición, ¿vale? Así que yo soy impulsora. Así que os dejo por aquí algunas templates, ¿vale? Por si os resultan útiles, ¿vale? Por supuesto, luego hay 1000 herramientas, para poder hacer estas cosas, pero bueno, ahí os dejo las que creo que pueden ser relevantes y sencillas de hacer. Entonces, hemos visto cómo tener una relación con nuestro cliente, ¿no? A través de ese Value Proposition Canvas, a través de ese Customer Journey Map, pero ojo, no siempre va a ser válida, ¿no? Esa relación que tengamos con nuestro cliente. Va a haber veces que tengamos que darle un poco la vuelta de tuerca a esta propuesta de valor, ¿vale? Y estábamos hablando precisamente del perfil del cliente. Entonces, ¿qué pasa cuando precisamente esa propuesta de valor
ya deja de ser relevante para el cliente, ¿no? Hemos encontrado algo que va a ser súper relevante para nuestro cliente, que le está dando muchísimo valor y resulta que de un día para otro deja de funcionar. O mejor dicho, de un día para otro nos damos cuenta de que ya no está funcionando, ¿vale? Pues por tanto, tenemos que emplear diferentes mecanismos para rediseñar esa propuesta de valor que estábamos haciendo, ¿vale? Y algunos mecanismos que tenemos para eso son estos 4, ¿vale? El salir del edificio, realizar una investigación de mercado. En esta slide tenéis la explicación de cada una de estas cosas, ¿vale? Uno de los ejercicios que nos van a ayudar a entender, ¿vale?, qué está pasando es lo que llamamos salir del edificio, que es básicamente estudiar a nuestro cliente en su hábitat natural, ¿vale? ¿Dónde están? No solo dentro de nuestra organización. Entender qué hace nuestro cliente en su casa, no solo en mi tienda, ¿vale? Entender qué hace el usuario con su móvil, no solo en mi web, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a entender bien a nuestro cliente y, por tanto, saber si lo que le estamos ofreciendo es interesante o no, o era interesante, quizá ya no, ¿sí? Esto está relacionado con hacer investigaciones reales, ¿vale? Muchas veces optamos por hacer un focus group o una encuesta con nuestros clientes para saber cómo son. Pero ojo, a veces no nos dicen la verdad, ¿vale? Y esto pasa con temas, algunos más sensibles que otros, pero por ejemplo con temas de sexo, con temas de alcohol, con temas de juego, de apuestas. La gente no suele decir la verdad, ¿vale? En un focus group de este tipo. ¿Por qué? Por vergüenza, porque conocen a alguien, no voy a decir esto porque si no me van a criticar, ¿vale? Entonces puede que a veces nos encontremos información sesgada, aunque nuestra investigación tenga muchísimo rigor, ¿vale? Por tanto, tenemos que aplicar mecanismos adicionales de investigación para tener conclusiones claras, ¿sí? Por supuesto, poner el problema en el centro de todo, ¿vale? Problem center, igual que hablamos de customer centricity, ahora hablamos de problem centricity. El problema de nuestro cliente es lo primero que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué mi propuesta de valor ya no está funcionando cuando antes sí? ¿Vale? Y por último, simplificar. Es decir, intentar reducir el riesgo de infelicidad de nuestros consumidores. Y os he traído un caso precisamente que tiene que ver con esto, que es el caso de Oticon, ¿vale? Y es que Oticon es una empresa de audífonos, ¿vale? Entonces descubrieron que los audífonos hacían sentir mal a sus clientes, pareciendo más mayores y discapacitados. Y el resultado, ¿no?, de su investigación es que les daba vergüenza llevar los audífonos, ¿vale? Este fue el resultado. Pero, ¿qué pasaba? Que en los focus groups muchas veces hablaban de que eran caros, de que es que no me gustan, no me lo puedo permitir, cuando realmente el precio no era el factor más importante. No es que los audífonos fueran caros, es que me da vergüenza ponérmelo y por eso no me lo compro, ¿vale? Pero en un focus group no te va a decir, es que yo no me pongo audífonos porque me da vergüenza, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cliente intenta decirte pues lo que menos le hace sufrir a él, ¿vale? Entonces es importante entender todo lo que hay detrás del cliente más allá de lo que él nos diga, ¿vale? Tenemos que investigar al cliente con las cosas que él nos dice, pero con las cosas que no nos dice también, ¿sí? El conocer esto hizo que Oticon tomara una decisión y es diseñar y prototipar, unos audífonos que estuvieran inspirados en otras cosas que también nos ponemos en las orejas, como los cascos de música, ¿vale? Y por tanto, a los clientes esto ya no le daba tanta vergüenza, porque ya no parecían audífonos, sino que parecían unos cascos de escuchar música y parecía que se reducía ese problema que esos clientes tenían, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis un ejemplo de que no es tan importante, o sea, es igual de importante conocer a nuestro cliente con las cosas que él nos dice sobre él mismo, pero también con las cosas que no nos dice y que nosotros podemos descubrir por otros lados diferentes, ¿sí?
Tenéis más casos de este tipo de rediseño de la relación en el epígrafe 2.3 de este tema 2, ¿vale? Por si queréis echar un ojo, que creo que también puede ser interesantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema 2, chicos? ¿Nada? ¿Vale? Fenomenal. De todas maneras, si surgiera, ¿vale? O sobre todo para los que están viéndonos en diferido, todo claro, ¿vale? Para los que están viéndonos en diferido, si surgiera alguna cosa, pues está el foro también para ello, ¿vale? Quedan 10 minutillos, así que si os parece, vamos a empezar el tema 3 y el próximo día pues seguimos con ello, ¿vale? Hasta donde lleguemos en estos 10 minutos. Entonces, tema 3. Habla del valor de esta experiencia de cliente sobre la definición del público objetivo multicanal, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de estas cuatro cosas, de clientes y marcas omnicanales y multicanales, y vamos a ampliar un poco lo que hemos hablado del buyer persona, del mapa de empatía, y vamos a vincular sobre todo el Customer Journey Map, que es lo que acabamos de explicar, ¿no? Que ya conocemos, lo vamos a vincular con lo que llamamos mapa de empatía, ¿vale? Que es otra herramienta diferente, complementaria al Customer Journey Map. Así que si os parece, vamos a ir empezando hablando con que actualmente los clientes no solo buscan de nosotros un producto, ¿vale? Sino que esperan una experiencia con la marca, ¿vale? Ya no solo buscan una cosa que comprar o que adquirir, sino que quieren que esa experiencia de adquisición sea completa, ¿vale? Que les guste entrar a la tienda, que la web sea fácil de utilizar, que me llegue el pedido rápido, ¿no? Ya no busco que el café, ¿no? De Vinigood que os enseñaba esté riquísimo, que lo busco por supuesto, pero es que busco muchas más cosas aparte de eso, ¿vale? Entonces aquí, en este contexto, entran en juego lo que llamamos la omnicanalidad y la multicanalidad, ¿vale? Que va a ser un factor clave sobre todo a la hora de comunicar y construir esas experiencias de marca, ¿vale? Es importante que conozcamos las diferencias entre omnicanal y multicanal, ¿vale? Porque es verdad que tienen cosas en común, como que el hecho de que ambas estrategias utilizan varios canales de comunicación para interactuar con sus clientes, ¿vale? Eso es lo que tienen en común, pero no son iguales, no tienen los mismos objetivos, etc. Así que vamos a empezar hablando de la multicanalidad. Multicanal significa muchos canales, es decir, una marca va a utilizar muchos canales para su comunicación o para la construcción de su experiencia, ¿vale? Por tanto, vamos a utilizar varios canales para favorecer esa interacción con los clientes, pero aquí esos canales no están conectados entre sí, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el objetivo? Tener muchos canales de comunicación, ¿no? Para que así nuestra red de comunicación sea tan amplia que consiga atraer a diferentes clientes, ¿vale? Sin embargo, ¿cuál es el hándicap principal de esta estrategia? Pues que no hay coherencia entre los diferentes canales, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo en la televisión puede que sea diferente a lo que le estoy diciendo en radio, puede ser diferente a lo que digo en mi web y puede ser diferente a lo que digo en mis redes sociales, ¿vale? Porque hablo de muchos canales que estoy utilizando de manera totalmente diferente cada uno de ellos. Sin embargo, la omnicanalidad habla del uso de todos los canales y lo que busca esta estrategia es integrar todos esos canales en una experiencia de marca, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente lo que persigue esta estrategia es que el cliente, ¿vale?, tenga una experiencia completa en el proceso de compra o en el proceso de conocer a nuestra marca, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque integra todos sus canales de una forma sincrónica, ¿vale? Va a tener sentido. El anuncio que yo he visto con la televisión tiene sentido con la cuña que yo he escuchado en la radio y con el post que he visto en redes sociales, ¿no? Es un todo. Por tanto, aquí los canales están interconectados, ¿vale? Esta estrategia, por la que es partidaria la mayoría de las marcas hoy en día,
lo que busca es precisamente mejorar la parte de branding, ¿vale? Mejorar la construcción de marca, la reputación, la experiencia de cliente y sobre todo esa fidelización del cliente también, ¿vale? En las ventas. Por tanto, en la omnicanalidad, que digamos que es lo positivo, ¿no? Lo que deberíamos optar por utilizar, de lo que se trata es de ofrecer los mismos mensajes en todos los canales, pero el mensaje estando adaptado a cada canal. Yo estoy diciendo lo mismo 5 veces, pero lo estoy diciendo de 5 maneras diferentes. Lo digo de una manera en la radio, lo digo de una manera en la tele, lo digo de una manera en las redes sociales, pero todo tiene una coherencia y todo tiene un sentido, ¿sí? Aquí tenéis la diferencia, ¿vale? El cliente es impactado por las redes sociales, el cliente es impactado por la aplicación, por el sitio web, por la tienda, pero no hay conexión entre todos esos elementos, no hay conexión en el sitio web y la tienda, no hay conexión entre el sitio web y las redes sociales, ¿vale? Sin embargo, la omnicanalidad sí que junta todo esto. Y, por ejemplo, si has venido a tienda y no has terminado de comprar algo, ¿vale? Pues a lo mejor te mando un SMS para que vuelvas el próximo día. Si has dejado un carrito abandonado en el sitio web, ¿no? Si has dejado un carrito abandonado en el sitio web y has dejado tu compra a medias, te voy a mandar un correo para que vuelvas a comprar. Y a lo mejor con ese mail que te estoy diciendo, oye, que te has olvidado el carrito abandonado, conseguimos que vengas a la tienda, ¿vale? O consigo que vengas otra vez a la página web, ¿sí? Al final de lo que se trata es de que estén todos los canales interconectados para que la experiencia sea mucho más completa, ¿no? Y que nuestro cliente pueda tener una experiencia de marca igualmente en la tienda, que en las redes sociales, que en la app, que en donde sea, ¿sí? Aquí os he traído el ejemplo de Netflix, ¿vale? Netflix, cuando empezó, ¿vale? Os recuerdo que no lo podíamos ver sin cobertura. Solo lo podíamos ver cuando estábamos conectados al wifi, ¿no? Cuando teníamos red. Sin embargo, ahí estamos ante una propuesta de valor que se quedó obsoleta, ¿vale? Los clientes ya no les resultaba suficiente con ver una serie cuando, dónde y cómo querían, sino que quisieron ampliar eso, ¿no? Ahora que he conseguido ver una serie como y cuando quiero, joder, déjame verlo en un avión, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no pueda verlo en un avión? O que no pueda verlo en el metro, ¿vale? Entonces ahí Netflix tuvo que innovar y tuvo que proponer ese botoncito de descargar, ¿no? Que es lo que hacemos todos cuando nos vamos en un vuelo, por ejemplo. Descargar 7 capítulos de una serie para no aburrirme en el vuelo transatlántico que tengo, ¿vale? Ahí tenemos una propuesta que hizo que esa propuesta de valor, valga la redundancia, se rediseñara, ¿sí? Y a nivel comunicación, esto también se trasladó como tal en el resto de canales, ¿vale? En el resto de canales, es decir, campañas de comunicación que hablan de esta nueva innovación, en este caso tecnológica, ¿sí? Y aquí tenéis ejemplos de cómo en el metro, ¿vale? Ponían próxima estación, Colombia. Ahora puedes descargar Narcos y llevarla contigo. Viajar en metro no volverá a ser lo mismo, ¿vale? Lo mismo con Stranger Things. Próxima estación, Plaza del Demogorgon, ¿no? Ahora puedes descargar Stranger Things y llevarlo contigo. Viajar en metro no volverá a ser lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué canal tenemos aquí? Tenemos dos. Primero, la app, ¿vale? Ya de momento te manda ese mensaje de, oye, nuevo, puedes descargarlo para cuando no tengas conexión. Pero fijaros, te dice el mismo mensaje, pero adaptado en esos carteles de metro. O o en Twitter, ¿vale? Lo pediste y por fin te traemos una nueva forma de vernos, ¿vale? Al final es mezclar canales y que estén conectados entre sí. Lo mismo con YouTube, ¿vale? Esto es una pieza de YouTube, pero esto puede ser emitido en televisión perfectamente.
tus historias favoritas ya están disponibles para descargar, ¿no? Y de hecho, el vídeo empieza con la misma imagen que ellos comparten en Twitter, ¿vale? Al final aquí tenemos una adaptación, ¿no?, del mensaje a cada uno de los canales que se utiliza en esta iniciativa. Para el próximo día, ¿vale? Lo vamos a dejar por hoy para no robaros mucho tiempo. Lo que vamos a hacer el próximo día es ver algunas iniciativas omnicanales o multicanales y ver de cuál es cuál, ¿vale? Os presentaré algunas iniciativas y vamos a debatir entre todos si esas iniciativas son omnicanales o multicanales, ¿vale? Así que os lo dejo aquí como gancho para el próximo día, para que sepáis que el próximo día, por tanto, el lunes, seguiremos con este tema 3 y empezaremos haciendo este ejercicio de omni o multi, ¿vale? Ahora os voy a compartir el tema 2. Ay, gracias. Gracias, Jaime, por las palabras. Dice Jaime, para los que nos estáis viendo en diferido, que nunca nos robas tiempo, todos estamos aprendiendo, por tanto estamos ganando. Me alegro que lo veáis así, me alegro. Pero sé que también tenéis otras responsabilidades, ¿eh? No solo escucharme a mí. Dice Natalia que cuando sabemos que una propuesta de valor está obsoleta, ¿cómo deberíamos hacerle seguimiento? Pues ahí, Natalia, antes de irnos, lo importantísimo, importantísimo, importantísimo aquí es tener siempre el pulso de nuestro cliente, ¿vale? Ir conociendo a nuestro cliente, no dar por hecho que ya le conocemos. Esto es como cuando te enamoras y tienes pareja, ¿no? Que te piensas que por haberle conquistado ya está todo hecho. No, hay que enamorar a nuestros clientes día a día. Por tanto, tenemos que ir investigando, ¿vale? Ya no solo a nuestro cliente como tal y qué es lo que valora y qué no valora de nosotros, que esas son las cosas que pueden ir cambiando, sino también a nivel social las cosas que están pasando, ¿vale? A nivel social quiero decir avances tecnológicos, empresas que están haciendo una cosa están haciendo otra. La IA, ¿vale? La IA, si nuestros clientes lo valoran o no lo valoran, ¿vale? Si sí lo valoran y somos Netflix, pues a lo mejor tenemos que introducir un chatbot que permita a nuestros clientes hablar con esa IA y que la IA les recomiende títulos interesantes para su perfil, ¿vale? Al final, aquí tenemos que ver, o tenemos que estudiar, mejor dicho, investigar a nuestro cliente de forma constante, lo primero. Y lo segundo, ver qué pasa a nuestro alrededor para también tener la idea, ¿no?, o el pulso de qué está pasando. Dice, eso de hecho me llama la atención de IKEA. Saben que el recorrido no es buena experiencia del cliente y la siguen teniendo. Claro, Jennifer, aquí la cosa es que tienen que poner en un pulso, ¿no?, en una balanza, el saber que ese recorrido laberíntico no es buena experiencia del cliente como parte mala, pero probablemente haya cosas buenas que les aporten más, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que IKEA, al final, la experiencia de cliente se construye con todos los puntos de contacto de nuestro cliente con la marca, ¿vale? Es verdad que el recorrido del laberinto es un punto negativo en la experiencia, pero hay otros puntos, hay otros muchos puntos que son positivos. Por tanto, IKEA, entre comillas, se puede permitir el lujo de que este punto sea una experiencia negativa, porque en contra, ¿vale?, la experiencia de cliente va a seguir siendo buena porque hay muchos puntos positivos que lo hacen, que lo consiguen, y por contra, además, ese recorrido laberíntico les permite tener más ingresos, subir ticket medio, que haya compra de más productos y eso lleva a la fidelización, etcétera. ¿Vale? Creo que aquí está el punto de IKEA, sin ser experta en IKEA, por supuesto, ¿vale? Pero creo que aquí puede ser uno de sus pensamientos, ¿vale? Fenomenal. Pues nada, chicos, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos el lunes con la continuación de este tema 3, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Nos vemos el lunes. Muchas Buena gracias. semana. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, chao.